Esto es Casa Alma Flor, un espacio terapéutico y comunitario para personas en momento de búsqueda, crisis o transformación. Somos Flavia. Mavi, Y Vanina. Este podcast es un umbral. Y si algo de lo que escuchás resuena, hay una casa donde eso puede ser escuchado. Bienvenide, bienvenida y bienvenido. Hay lugares en la naturaleza que no son ni una cosa ni la otra. El estuario, por ejemplo. El estuario es ese lugar donde el agua dulce del río se encuentra con el agua salada del mar. Quiero que pienses un momento en este espacio. Este espacio no deja de ser río, pero tampoco es solamente río. En esa mezcla algo se vuelve posible. Y hoy, reunidas aquí, nos sentimos un poco ahí, en ese espacio de transición, de mezcla, de movimiento. Este episodio es para contar quiénes somos hoy, distintas al año pasado, y qué estamos proyectando desde Casa Almaflor. Me gustaría empezar por algo simple pero honesto. Contaros un poco quiénes somos hoy, como ya lo dijimos antes, qué sentimos que cambió desde el año pasado y qué no podríamos seguir sosteniendo de la misma manera. Me presento, yo soy Vanina, soy profesora de yoga. Estudio, investigo y comparto la conexión entre las distintas capas del ser desde una práctica que para mí es profundamente espiritual y que intenta mantenerse fuera de los sistemas de rendimiento o de exigencia. Este año definitivamente siento que algo cambió en mi energía. Siento que el flujo se invirtió, que empezó a moverse más desde adentro hacia afuera, como si fuese algo más yang en contraposición al yin, para quienes conocen un poco de filosofía taoísta. En ese movimiento que percibo, en ese cambio de energía, en ese cambio en el flujo de energía, quedaron expuestas cosas, pude observar, sí, cosas que quedaron expuestas. Miedos, inseguridades, como el temor a no ser suficiente o el miedo a quedarme sola. A la vez aprendí algo. Cuando eso que aparece, el miedo, la inseguridad, es sostenido con paciencia, cuando me posiciono en madre, cuando lo materno con amor, deja de ser amenaza y empieza a ser parte, algo comienza a integrarse, empiezo a asimilarlo como parte de mí, parte de mi historia. Y hay otra cosa que tengo más enraizada. El cuidado es colectivo, la crianza es colectiva, el proceso es colectivo. Ya no podría mirar hacia otro lado y no podría sostener la idea de que lo interno es solamente individual. Me gustaría con esto invitar a mis compañeras a que nos cuenten un poco desde su proceso, quiénes son hoy, qué sintieron, qué cambió desde el año pasado y que ya no podrían sostener igual. Bueno, me gustaría, Vani, compartir algo que hemos hablado en algún momento y que está relacionado con lo primero que dijiste de este espacio de transición y que refiere a un proceso que he hecho con Vicky del diseño humano, en donde ella me expresó después de hacer este proceso del diseño humano, de que yo desde un punto de vista de mi ser, yo siempre me siento cómoda en los espacios de transición, ¿sí? Como un pie en la tierra y otro en el agua, o una parte en el aire y otra en el agua y así. Y es real. O sea, para mí,
motivar y estar dentro de un proceso de cambio me hace sentir muy cómoda. Entonces, pasar desde como la reflexión de saber quiénes somos hoy, pensando cómo fuimos avanzando en este proceso de conformación de un espacio comunitario en donde, y acá hago referencia a cómo expresaste que te sentías vos, de lo individual a lo comunitario, de sentir que hay un respeto muy fuerte de la individualidad, pero dentro de un proceso que la tendencia es a que sea comunitario porque es mucho más de contención. Eso es como siento que estamos nosotros en este momento como, eh, como comunidad dentro de lo que es Casa Almaflor. ¿Cómo me siento yo? Particularmente, siempre es esto de sentirme cómoda en los procesos eh, de transición y además de haber sentido este cambio del año pasado en donde fuimos acomodando ciertas piezas, ¿no? de este proyecto, me doy cuenta que no podríamos seguir sosteniendo una estructura que no sea desde el apoyo mutuo, ¿sí? Desde aprender a poder transitar juntos, tanto en el equipo de Casa Almaflor como con las personas que se acercan para poder como compartir con nosotros lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿sí? Así que transición, comodidad, comunidad, lo individual y lo comunitario de manera conjunta sería como el resumen de cómo me siento y cómo estoy. Antes de invitar a Mavi a que nos cuente un poco desde su óptica, me encantaría que nos cuente, Flavia, si alguien es la primera vez que escucha este podcast, ¿quién sos hoy? ¿Quién eres hoy? Me nace como eso, hacerte esa pregunta para alguien que no nos conoce. Ujú. Bueno, yo soy Flavia Karina, sí, pero me desarrollo en distintos ámbitos, sí. El primero que me surge es eh, mi ámbito familiar. Realmente para mí eh, estar acompañando a los seres que amo eh, desde la cercanía y también desde una distancia, ¿no? Personas de mi familia que están muy cerquita y otras que están más lejos, esa siempre ha sido como un eje para mi persona. Además, me desarrollo desde el punto de vista profesional como psicóloga, especialmente ofreciendo espacios de terapia individual, de pareja y sistémica. Y fundamentalmente hoy me siento que soy parte de un proyecto que es Casa Almaflor, ofreciendo también un espacio terapéutico, pero desde lo integrativo, con propuestas más bien holísticas, ¿sí? Teniendo en cuenta, como siempre lo he dicho desde mi profesión, que el ser humano es una combinación de todos sus aspectos, ¿sí? Lo biológico, lo psicológico, lo relacional y lo trascendental, y eso es lo que siento que puedo ofrecer desde Casa Almaflor. Gracias. Bueno, hola, yo soy Mavi, mi nombre terapéutico. Mi nombre en esta vida es Vicky Marton y soy terapeuta holística. Hay mucha diferencia en cómo me sentí el año pasado a este. Este año es para mí a nivel profesional un año de muchas definiciones, donde estoy mucho más enraizada, donde estoy enraizada, ¿sí? Ayer se cumplió un año desde que llegué a España y el primer año en el que uno es inmigrante, es decir, deja su vida completa en un lugar y comienza una vida en un nuevo lugar, es un año en el que yo me sentí, y creo que quizás muchas se vean identificadas con esto,
o muchos, me sentí volando, me sentí sin raíces hasta que pude empezar a enraizarme. Entonces este año me siento enraizada en un lugar, siento que entiendo a dónde estoy parada y eso me ha dado la posibilidad de encarar el año sintiéndome con más pudiendo hacer más definiciones sobre cómo puedo servir a la comunidad y a las personas. Para mí, lo comunitario lo voy a tomar después cuando hable un poco de lo individual. Yo siempre he sido un poco así. Mi primera carrera es trabajo social y el trabajo social es comunitario. Eh, pero bueno, la palabra comunidad está muy presente en este momento de mi vida también y creo que es algo que sin haberlo conversado antes, de repente nos está atravesando a las tres, que no es la primera vez, no suele pasar esto, que sin conversar algunas cuestiones, luego cuando nos encontramos en espacios como este podcast o de trabajo en equipo, nos damos cuenta que estamos atravesadas por algunas palabras o circunstancias similares. Como terapeuta holística, en este momento estoy acompañando a personas que necesitan claridad, que están en búsqueda de claridad y están en búsqueda de alinear su vida, sus vidas, con su propósito verdadero. Eh, Creo que estamos en un año que pide eso, energéticamente pide eso. Venimos de un año 2025 en donde son procesos comunitarios que yo observo a nivel energético. A ver si ustedes las que escuchan y mis compañeras lo sintieron igual. 2025 fue un año de mucho trabajo para el de la serpiente en el horóscopo chino, sacarse las pieles que ya no nos sirven, ¿no? Sacarse los egos, todo aquello que no nos representa realmente en el propósito y en quienes nos sentimos que somos a un nivel auténtico. Porque los egos son esos trajes, esas capas, esas caretas que nos vamos creando a lo largo de la vida para sobrevivir a algunas situaciones. Pero luego, si estamos en un proceso de desarrollo personal, de crecimiento y evolución, para mí, desde mi experiencia personal y en el acompañamiento, creo que es ir sacándose esas caretas, ir dándose cuenta de que este traje ya no lo necesito, y ir como una cebolla, ¿no? Pelando las capas y ir cada vez conectándose con uno, más con uno mismo y con la identidad de uno, más allá de esas caretas que me tuve que crear para sobrevivir a una situación. Em, Eso para mí fue el 2025 y me parece que a nivel comunitario lo sentí también así. 2026 se proyecta como un año de alineación con el propósito y la identidad auténtica de cada uno. No es un año es el año del caballo de fuego encima, o sea que el fuego es el propósito. No es un año de expansión como muchos quizás desean, o sea, claro, todos deseamos, ay, que este sea mi año de expansión, ¿no? El año de expansión, si hiciste el trabajo, será 2027. Pero 2026 es un año para trabajar en alinearse con uno mismo, con quién soy yo, con quién quiero ser, más allá de todo lo que me trajo acá, gracias, pero hoy quiero ser yo misma, yo mismo. Y en ese proceso acompaño a personas desde mis herramientas, tarot, em, entender cómo es mi naturaleza energética, desde el diseño energético, y canalizo también, que lo hemos hablado en otras circunstancias o en otros podcasts, en otros capítulos. La canalización son mensajes de otras dimensiones energéticas, de seres de otras vibraciones energéticas. Em, Depende lo que la persona venga, cómo sea su energía, qué es lo que esté necesitando. Yo esto no lo controlo, muchas veces me pongo en herramienta, muchas veces, todas las veces en que estoy transitando mi momento de terapéutica de trabajo, yo me pongo como herramienta al servicio, ¿sí? No soy yo Victoria, por eso me pongo un Mavi, ¿no? Porque Mavi es como mi nombre que me caracteriza cuando estoy trabajando poniéndome al servicio de algo. Entonces, me vienen palabras, mensajes, lo que sea necesario o a través de las cartas, lo que la persona sienta. Y la palabra claridad es una palabra que me ha resonado mucho en estas últimas semanas y meses que he estado trabajando en definir qué es lo que yo hago y cómo quiero acompañar en este momento de mi vida. Es acompañar a tener claridad, a entender, a ver con más claridad
a la otra persona, a esa persona que siente conectar conmigo. Dije un poco de todo, pero no quería dejar de mencionar que ayer se cumplió un año, como dije, desde que llegué a España. Y, y en eso, para mí, esos momentos siempre son muy significativos. O sea, yo siempre cuando se cumple un año, no paro y hago como un recuento de cómo me siento y qué significó este año para mí. Y en todo lo hermoso y lo deslumbrante que puede ser Europa para una persona que nunca había estado en Europa como yo, los castillos, vivir cerca de la playa, vivir en medio de la montaña, la accesibilidad a centros históricos espectaculares, a espectáculos que nunca habíamos visto antes. Todo esto realmente queda secundario en un año que ha sido de comunidad. O sea, para mí ha sido, y eso fue para mí una sorpresa, no fue lo que yo esperaba, no lo tenía planificado. Realmente construir y empezar a construir Casa Almaflor, eh, y a su vez el lugar en donde yo estoy viviendo, ¿no? Todo es como que me lleva a la palabra comunidad, esa creación. Entonces, distinto al año pasado es poder ver eso, ¿no? Es en comunidad todo, pero de verdad, desde un sentido profundo que yo no lo había experimentado desde este lugar antes, esa palabra. Así que bueno, creo que es la palabra que nos atraviesa hoy. Claridad, comunidad, son palabras muy poderosas. Es como si este año se hiciera muy evidente aquello que ya no debe ser sostenido. Em, Invito a aquellas personas que también lo sientan así, a que nos compartan, que comenten. Al menos para mí el proceso es así, es como aquello que ya no es parte de mí hoy, de esta versión, em, solicita, exige espacio y pide limpieza, transición. En nuestra intro mencionamos que este podcast es un umbral, una puerta. Cuando decidimos que el podcast se convierta en portal, queremos contarles qué significó esa decisión para cada una de nosotras. En mi caso, esa palabra, esa decisión me requirió posicionarme, ¿no? Hacer como un repaso sobre mi actuar en el mundo y definir mi rol, y un poco eso es lo que quiero compartirles en esta parte. Mi función aquí es abrir un espacio donde lo que se experimenta pueda hacer sentido sin exigencias, pueda hacer sentido como experiencia, ¿sí? Pueda ser experimentado sin exigencias, sin optimización, sin juicio, sin sistemas de calificación o de clasificación. Para mí, el portal, el umbral es eso, un lugar donde la experiencia puede aparecer sin tener que resolverse de inmediato o sin tener que hacer algo con aquello que se experimenta. Para ustedes, chicas, portal, ¿hacia qué? Y sobre todo, ¿qué implica como terapeutas decir que esto es un umbral? Bueno, si me permiten, hago una pequeña reflexión que estuve pensando porque hablando de experimentar, me sucede que al tener contacto con una variedad de pacientes de distintos lugares, como experiencias de vida muy diversas, y todo en un contexto de global, que en este momento la humanidad, desde lo que yo veo y experimento, es como que estamos en un punto de inflexión, porque nos enfrentamos a muchos desafíos, ¿sí? Como seres humanos, como colectivo, ¿no? Hablar de humanidades colectivo, y qué cosas ahí sí me surgen a mí pensar acerca de en este momento, en este portal que se me presenta,
en donde de alguna forma eh, me está invitando o nos está invitando a cruzar un umbral, ¿sí? Entonces, pensándolo desde ese lugar, eh, como que me surgió significar el podcast como una manera de aportar a este momento histórico. No importa si llega a una persona esto, a dos, a tres, muchas veces lo hemos hablado tanto con Vicky como con Vanina, con Vani, eh, ¿cuál sería la diferencia que podríamos hacer nosotros en todos estos procesos, ¿no? A nivel comunitario? Y que si eso que estamos ofreciendo toca, aunque sea un alma, por decirlo de esta forma, eh, tiene una significación especial, ¿no? La idea es que pueda ofrecer este espacio, eh, un umbral de paso hacia cualquier proceso de cambio, ¿sí? Cualquier proceso de cambio que implica una situación de crisis, un planteo que puede ser desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista material, laboral, no importa, pero que sea un planteo. Y eso produzca la posibilidad de franquear ese portal, o sea, pasar hacia otro estado, ¿sí? Entonces, sé que en este caso he sido un poco más como metafórica, abstracta, pero que quería hacer como mucho hincapié en cómo me siento yo a partir de lo que voy experimentando tanto por lo que escucho en los medios de comunicación como lo que escucho en los pacientes y lo que vamos charlando, ¿sí? Así que este espacio invita a reflexionar y a poder avanzar y cruzar cualquier tipo de umbral. Bueno, para mí me acaba de surgir una pregunta filosófica escuchando, que es si nosotros no tomamos la decisión de cruzar el umbral, si lo cruzamos igualmente. Porque bueno, hay muchas veces que en la vida pasan cosas y por más de que no seamos conscientes o nos neguemos, igual pasan. Pero en este caso específicamente, lo que, lo que trabajamos, lo que decidimos, fue que era, y en base a que se me vino no sé si se acuerdan, creo que hace dos capítulos de podcast usamos el tarot pensando en Casa Almaflor y salió el ermitaño invertido varias veces. Y este año salió eh, la papisa en posición normal. No sé si saben algo de tarot, pero bueno, el ermitaño invertido o sea, está diciendo, hace demasiado tiempo que estás para adentro. Es necesario salir para afuera, ¿no? Y era sobre no era sobre ninguna de nosotras en particular, sino sobre la energía de Casa Almaflor como institución, como cooperativa, como creación, como espacio, como centro holístico, como lo que quieras llamarlo. Y a la vez este año es la energía de la papisa o de la bruja, es la energía del llamado a hacerse cargo y a ser mm, una conexión entre el cielo y la tierra un poco, ¿no? O sea, como ese caminar, quizás, ese cuidado, exacto, ese cuidado. Vani lo está mostrando en la pantalla, así que los que lo están viendo por YouTube lo pueden ver. Ahora si lo estás viendo en podcast, escuchándolo, sabe que Vani está mostrando la carta de tarot que es la papisa, como esa energía femenina del cuidado, ¿no? Del cuidado al otro. Eh, y todo esto venía que, bueno, un poco el podcast representa eso. Quizás el podcast el año pasado fue un poco el ermitaño, ¿no? Fue una conversación entre nosotras, construyéndonos como equipo, construyendo un centro holístico, un espacio, entendiendo quiénes éramos y cómo estábamos paradas, e invitando a muchas personas a sumarse y a escuchar y a conectar con todo eso que estábamos compartiendo. Pero este año
este podcast es la papisa, que es, em, te invitamos a que si todo esto que estamos conversando realmente llega a tu corazón, que vos sentís un llamado y decís, wow, quiero ser parte de alguna forma, no importa cómo. Quizás quiero leer más sobre el centro holístico, quizás me gustaría participar en un taller, quizás me gustaría ser parte del podcast, quizás me gustaría estar en la comunidad de Casa Almaflor para enterarme de todas las terapias, todas las cositas que van haciendo y todo lo que van ofreciendo. Quizás me gustaría hacer una terapia integrativa, que esto lo estamos armando para este año. Es una propuesta para acompañar a personas terapéuticamente, varias de nosotras, ¿sí? Desde distintos eh, áreas, ¿sí? Desde distintas dimensiones, ir acompañando a la persona para que pueda hacer un trabajo terapéutico integral que aborde todos sus cuerpos y todas las áreas que esa persona existe, donde vive. Entonces, el umbral es cruzar esa puerta, decir, paso de ser simplemente un oyente, un observador, a tomar una decisión de me voy a conectar un poco más con este centro holístico o con este grupo de mujeres o con una grupo de mujeres terapeutas con la que conecté. ¿Cómo? Instagram, Facebook, YouTube, comunidad Casa Almaflor, WhatsApp, lo que sientas, lo que te sea más natural a vos, pero cómo esto es un portal, así, es cruzar una puerta. Cuando yo tomo la decisión de un lado de la puerta estoy solamente de oyente, no interactúo, pasivo, ¿qué pasa? Este es un rol que cada vez nos estamos acostumbrando más a tomar, lamentablemente, por cómo nos bombardean los Instagram, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones sociales, estar sobreexpuestos o estar mirando constantemente, quizás me paso horas mirando Instagram, scrolleando, pero no participo en nada, ¿sí? O sea, estoy pasiva, pasivo. Solamente miro y me lleno la cabeza de basura, de un montón de cosas que al final me sirven y la verdad que no, ¿no? Cuando yo digo, no, voy a ser activa, no significa voy a interactuar con todas las cuentas, le voy a poner, no, significa, y aquellas cosas que me llaman, que me tocan el corazón, con las que yo me siento conectada, conectado, voy a cruzar una puerta tomando acción, saliendo de la puerta cerrada y de la pasividad, abriendo una puerta y siendo más activa. Eso no significa meterse en un retiro de 3 días, solamente significa me voy a comprometer a seguir una cuenta de Instagram o de meterme en una comunidad que quizás es algo más privado, ¿no? Y más uno a uno, en meterme en una comunidad para interactuar con otras personas y ver qué sale de esto. Salgo de la pasividad y empiezo a ser más activa, más activo. Así que en realidad esa es la invitación de este podcast durante este año. Qué hermoso, siempre el mensaje es mencionando a la comunidad, ¿no? Y cómo esos procesos individuales también pueden ser acompañados y sostenidos. Y un poco siguiendo en esta misma línea, queremos contarles cómo se acompaña en Casa Almaflor. Particularmente este año vamos a organizarnos alrededor de 4 movimientos. En una primera instancia queremos cultivar la raíz. Aquí nuestra intención va a ser orientar a comprender y sostener el mundo interno, para luego habitar el cuerpo mediante regular, sentir y estar presentes. El tercer movimiento apunta a regular y restaurar, alineando emoción y energía. Y aunque vamos a estar durante estos 3 pasos previos acompañadas de la comunidad y acompañadas por nosotras, claro, el cuarto habla de florecer en comunidad, donde vamos a integrar lo vivido en experiencias que sean compartidas. El, el otro, la otra, leotre siempre puede ser un espejo. Pero más allá de los nombres, me encantaría que mis compañeras nos compartan
¿Qué pasa cuando alguien llega? ¿Qué no hacemos y qué diferencia este espacio de otros? Bueno, como armando un poquito algo así como una hoja de ruta de qué es lo que ofrece Casa Almaflor. Siempre el puntapié inicial o como desde donde se comienza está relacionado con la escucha. La escucha no de te estoy, ok, contame qué te pasa y yo te estoy escuchando, sino es una escucha atenta, ¿sí? Es como una manera de compartir un espacio desde la atención plena hacia lo que le está sucediendo al otro, sin estar pensando qué le voy a contestar a ese otro, sino simplemente sentite acogido en este espacio porque se te está escuchando. Ese proceso, Casa Almaflor ofrece distintos tipos de espacios, espacios de manera individuales con los terapeutas o espacios compartidos con el sistema propio, puede ser pareja, sistema familiar, abriendo un poquito más, un espacio más comunitario, como hablábamos recién, de escucha mutua entre varias personas con distintos formatos en la manera de tramitar o gestionar esta escucha. Eh, Obviamente que desde allí, a partir de la escucha, si lo que nosotros estamos ofreciendo no tiene que ver solo con te escucho y ahí me quedo o te doy dos o tres consejos para que te vayas tranquilo y bueno, y transites tu vida a partir de estos consejos, sino que lo que se propone es a partir de esa escucha realizar un proceso, el ingreso en un proceso. Un proceso siempre es movimiento, como decías vos, Vani, ¿no? Siempre la propuesta es de movimiento, ¿sí? Moverse de este estado a otro estado, de este rol a otro rol, de este rol distinto, como mutando dentro de ese mismo rol, pero con diferencias, ¿sí? Entonces, la propuesta, sí, es escucha atenta, ingreso en proceso, fundamentalmente desde el equipo de Almaflor, acompañamiento continuo en ese proceso, tanto dentro de cada una de las propuestas terapéuticas como desde la comunidad, desde el podcast, desde las publicaciones, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Es la propuesta nuestra, lo que ofrecemos es realmente desde lo comunitario. No solamente se hace un diagnóstico y después te digo lo que tenés que hacer, sino eh, el proceso en sí mismo. Y siempre teniendo en cuenta que no busca expresar o decir o indicar qué es lo que se tiene que hacer, sino que cada uno de nosotros en comunidad, en los procesos individuales o comunitarios, de equipo, de grupo, etcétera, entienda y pueda entienda qué es lo que le pasa, en qué momento del proceso está y entonces sí tomar acción sobre sí mismo, sobre su propio proceso que evidentemente va a impactar en el proceso comunitario, ¿sí? Así que bueno, esta sería desde mi lugar lo que entiendo, ofrecemos, siento y experimento que estamos ofreciendo desde Casa Almaflor. Sí, yo creo que lo dijiste todo perfecto. Eso, para todos los que nos escuchan, refleja mucho trabajo. Hay mucho trabajo detrás de esto para conocernos, para ponernos de acuerdo. Me gustaría resaltar, nosotras, lo que no hacemos es decirte lo que tenés que hacer. Porque nosotras y nosotros, en este momento somos todas mujeres, pero esto no está cerrado a mujeres, ¿sí? Nosotras confiamos en que vos, todas las personas, tienen todas las respuestas que necesitan adentro de ellas. Por eso nosotros cuando hablamos, siempre decimos acompañamos.
¿sí? Nosotros acompañamos a la persona a que encuentre sus propias respuestas. Normalmente lo que hacemos es hacer las preguntas. Hacer las preguntas y ofrecer espacios que pueden ser de terapia individual o de talleres o de retiros, en donde la persona pueda ir en busca de esas respuestas o pueda encontrar técnicas que después vaya aplicando a lo largo de su vida para encontrar las respuestas. Eso por un lado me gustaría resaltar, y lo otro es que el acompañamiento es holístico. ¿Qué significa holístico? Esto es holístico. Significa que no es un acompañamiento solo de la psicología, solo del cuerpo, solo es todos los cuerpos, las partes de nosotros que somos, nosotros acompañamos de manera integral, ¿sí? Por eso en un taller de nosotras van a encontrar un poco de yoga, un poco de respiración, un poco de trabajo psicológico, terapéutico y un poco de meditación, porque todas esas son las partes de nosotros y cuando trabajamos sobre algo, sobre un tema, sobre una pregunta, lo trabajamos de manera holística. Creo que eso nos diferencia y que es importante resaltarlo. Siguiendo en la línea de que el cuidado es colectivo, hay algo que también queremos aclarar. Hacer parte no significa necesariamente inscribirse a algo mañana. A veces hacer parte es escuchar con presencia. A veces hacer parte es escribirnos, quedarse un tiempo en silencio observando lo que ocurre. Quizás animarse a un círculo. Casa Alma Flor es comunidad antes que estructura. Si algo de lo que compartimos hoy resonó, puedes encontrarnos en Instagram o Facebook, @casaalmaflor, o contactarnos a través de WhatsApp. Vamos a dejar el número en la descripción del episodio de hoy, sea para hacer parte de la comunidad de Casa Alma Flor o para contactar con alguna de nosotras individualmente. O simplemente volver a este espacio, volver a escucharnos. No hay prisa. Si este episodio movió algo, no hace falta decidir nada ahora mismo. Solo preguntarte, ¿dónde estoy hoy? ¿Estoy necesitando refugio? ¿Estoy lista para cruzar un umbral? Si quieres seguir en contacto, podés encontrarnos en Instagram o Facebook, @casaalmaflor, o escribirnos por WhatsApp. Casa Alma Flor es una casa abierta y este año estamos listas para acompañar procesos reales. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir.